Bueno, buenos días una vez más. Hoy vamos a empezar tema nuevo, el tema 6. El tema 6 es el sector secundario. En vuestro libro el tema se llama Minería, fuentes de energía e industria. A mí no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Pues porque nosotros hemos estado hablando del sector primario, ahora del secundario y luego hablaremos del terciario. ¿Cuál era el primario? El sector primario, ya lo hemos visto, era el que obtiene sus productos directamente de la naturaleza, es decir, la agricultura, la ganadería, la pesca y la explotación forestal. ¿Cuál es el sector secundario? El sector secundario es el que fabrica productos que no están en la naturaleza y es básicamente la industria. Y el sector terciario, como veremos en su momento, y ya lo sabemos además, es el que fabrica bienes intangibles que no se pueden tocar, que no se pueden medir, como que nos pueden pesar, como por ejemplo, pues, qué sé yo, el turismo, la hostelería, el comercio, el transporte, la educación. Estamos, por lo tanto, en el sector secundario. Pero claro, resulta un poco sorprendente porque en vuestro libro dice sector secundario, minería. ¿Y qué es la minería? Vamos a ver, la minería es extraer normalmente del suelo una serie de productos llamados minerales. Esos minerales pueden ser metálicos, como por ejemplo el hierro, como por ejemplo el cobre, o pueden ser minerales no metálicos, como por ejemplo, pues, qué sé yo, el mármol o la piedra caliza que utilizamos para las construcciones. Por lo tanto, estamos hablando de una actividad que consiste en extraer una cosa que existe en la naturaleza. En teoría debería estar en el sector primario, si os dais cuenta, porque extrae cosas que se encuentran, no las elabora. Lo que ocurre es que normalmente se mete dentro del secundario por varios motivos, ¿no? Uno de ellos es que, claro, requiere tantísima mecanización y un proceso tan industrial que al final lo que sale de la mina a veces es un producto natural y a veces ya está elaborado. Y en segundo lugar es que, claro, depende tantísimo de la industria que se considera parte de la misma. Por lo tanto, aunque os pueda sorprender que la minería está en el sector secundario, pues está. Vale. Bien, hemos dicho que la minería es la extracción de, normalmente debajo, aunque puede ser también en superficie, de la corteza terrestre de una serie de materiales. La minería es tan antigua como pues, la edad de los metales. Por ejemplo, mirad, desde hace miles de años el hombre lleva sacando hierro, sacando cobre, para luego fundirlo y hacer pues, sus espadas, sus flechas, sus cuchillos, pues todas estas cosas que hacían, y por lo tanto eso es minería. Pero claro, también lleva sacando oro y sacando plata para hacer joyas, joyas que a veces conservamos. Por lo tanto, fijaos, la minería es pues tan antigua como el primer hombre que empezó a hacer un agujero y a ver qué había ahí para utilizar esos materiales, ¿no? Sin embargo, podemos hablar ya de minería muy en serio en el Imperio Romano, por ejemplo. Y ahí nuestra tierra, Hispania, la provincia romana de Hispania, pues era, por ejemplo, uno de los principales proveedores para Roma de oro, por ejemplo. Os sugeriría que buscarais en internet las médulas. Las médulas son un paisaje que tenemos en el norte de España, que eran unas antiguas minas romanas que las explotaron con lo que ellos le llamaban ruina montium, que era literalmente destruir la montaña a base de meterle corrientes de agua a presión, de forma que la montaña se fuera desmoronando y luego en ese agua que caía, mezclada con barro, estaba el oro que es lo que querían sacar. Y nos queda como si fuera el esqueleto de las montañas. Buscando por favor las médulas, es impresionante, ¿no? Bien, hoy en día, evidentemente la minería ha crecido muchísimo. ¿Desde cuándo creció la minería? Pues sobre todo desde la revolución industrial. Lo veréis en cuarto, pero en el siglo XVIII, en Inglaterra y luego en el resto de Europa, empieza lo que se conoce como la revolución industrial, que se empiezan a implantar máquinas por todas partes. Estas máquinas necesitan hierro para sus componentes, necesitan carbón para funcionar con la máquina de vapor, empiezan a producir toda una serie de elementos que necesitan cada vez más minerales, cada vez más materiales, cada vez más carbón, y por lo tanto es cuando la minería a nivel primero europeo y después mundial entra en un auge que se mantiene hasta ahora mismo, ¿no? Hoy en día la actividad minera es importantísima, luego veremos dónde radica. Bien, ¿qué tipos de minas o de explotaciones mineras tenemos las fundamentales? Pues son en general cuatro, ¿no? Tendríamos un tipo de mina que se llama mina a cielo abierto. La mina a cielo abierto se produce cuando
el yacimiento de mineral, es decir, la zona donde está el mineral, está muy cerca de la superficie. Por lo tanto, se excava someramente, muy poco, la superficie, se llega al mineral y ya se empieza a extraer. Por eso se llama cielo abierto, porque no tiene techo. Normalmente hay 4 tipos dentro de estas de cielo abierto. Las que son a cielo abierto propiamente dichas, que pueden ser, por ejemplo, de carbón o pueden ser de metales. Otras a cielo abierto que son para extraer piedra y que se suelen llamar canteras, como por ejemplo canteras de mármol, lo que os he dicho antes de caliza, pero también de elementos como el yeso, por ejemplo, o de arenas. Eso se llaman canteras. Y luego tenemos otras que son menos importantes, ¿no? Explotaciones al descubierto, se llaman las de carbón, eso no hace falta. Y lo que se llama minas de placer. Minas de placer, que tienen un nombre un poquito extraño, son las que se refieren normalmente a minerales muy, muy, muy caros o que se emplean para joyería y tal. Por ejemplo, una mina de oro a cielo abierto sería una mina de placer. Pero bueno, lo más importante de estas explotaciones a cielo abierto es que una vez que has hecho el agujero, digamos, y has llegado al mineral, puedes meter dentro la maquinaria y te resulta muy barato extraerlo, porque no necesitas hacer túneles ni hacer nada. Directamente están las excavadoras sacando el mineral y transportarlo por unas cintas transportadoras hasta arriba, donde le están esperando camiones que se lo llevan directamente para la comercialización, ¿no? Esta es la más rentable. En el libro tenéis la siguiente, que es la típica imagen que tenemos de una mina, sobre todo de minas de carbón, que sería la mina subterránea. Estas minas se producen cuando el mineral está muy profundo o los estratos que forman la corteza terrestre, acordaos, se han movido por el movimiento de las placas tectónicas, se han plegado y por lo tanto el mineral no está depositado en horizontal, sino que está depositado formando unas capas que se llaman vetas. ¿Vale? Entonces, ahí no puedes excavar a cielo abierto porque no te resulta rentable. La única manera es hacer pozos de cientos de metros de profundidad por donde baja un ascensor con mineros y cada determinado tramo se hace una galería. Mirad el gráfico que tenéis, una galería por donde los mineros están arrancando normalmente con herramientas manuales. Antes se hacía pico y pala, ahora se hace con taladradoras, pero viene a ser lo mismo. Van arrancando el mineral, van depositándolo en vagonetas que recorren esas galerías hasta el pozo, donde se meten en el ascensor, suben a la superficie y ya son transportadas y estas cosas, ¿no? Claro, estas minas son muchísimo menos rentables porque requieren de una inversión tremenda, una inversión en pozos, en excavaciones, en jaulas, en maquinarias, en medidas de seguridad y además el rendimiento de un tipo con una taladradora no es lo mismo que el rendimiento de un tipo con una excavadora en una mina a cielo abierto. Sin embargo, son muy numerosas y desde luego fueron, sobre todo las minas de carbón, las que fueron importantes en la revolución industrial. Lo veremos cuando estemos en cuarto, ¿no? Bien, existen también minas submarinas. Recordemos que la plataforma continental es esa parte de los continentes que actualmente está sumergida en el mar, a unos kilómetros de la orilla. Esto a todos los efectos sigue siendo tierra continental. Lo que pasa es que ahora mismo está sumergida. A lo mejor dentro de 100.000 años el mar se ha retirado y eso es costa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hay minerales. ¿Cómo se sacan esos minerales? Pues esos minerales se sacan con una especie de barcazas que se llaman dragas, ¿vale? Entonces lo que se hace es dragar. Esa draga llega pues, encima del yacimiento en cuestión, despliega una maquinaria, normalmente una especie de taladro, y va sacando los minerales que se encuentran ahí, y como la misma draga es un barco realmente, pues luego o bien lo deposita en otro barco que se lo lleva ya a un puerto, o bien ella misma se lo lleva. Esto se hace mucho para sacar, por ejemplo, arena de dentro del mar para rehabilitar las playas. Pero cuando hay un temporal, lo seguro que lo habréis visto. Pero también se utiliza para otros minerales, ¿no? Bien. Y finalmente, el cuarto tipo de minería es la minería por pozos de perforación. Esta se suele utilizar para el petróleo y el gas natural. Y es un taladro que está suspendido en una especie de grúa y que lo que hace es ir girando, hace un pozo circular hasta que llega al yacimiento del petróleo o del gas y luego hay una bomba de succión que va sacando ese líquido o ese gas natural y ya lo va distribuyendo, ¿vale? Entonces sería perforación o minería por pozos de perforación.
Hay otra técnica que no viene en vuestro libro, que está muy de moda ahora y que es súper destructiva, que es el fracking, que consiste en inyectar una serie de gases y provocar una serie de microexplosiones dentro del terreno para que el gas o el petróleo que haya salga, sobre todo cuando está a mucha profundidad. Es muy, muy, muy dañino para el medio ambiente. Quien quiera estudiar algo de eso, pues lo miráis. Fracking se llama. Bien, ¿dónde está repartida la producción de minerales en el mundo? Bueno, hay que tener en cuenta que, como os he dicho antes, en Europa, por ejemplo, se llevan sacando minerales desde hace más de 2000 años. Por lo tanto, no quedan muchos. Además, Europa es relativamente pequeña. ¿Qué ocurre? Que a medida que se fueron incorporando nuevos territorios, pues primero con el descubrimiento de América, luego con la revolución industrial y el imperialismo que te hacía buscar nuevos sitios. Pues claro, la minería se fue extendiendo por todo el mundo, por territorios, digamos, vírgenes. Por eso, si miráis el mapa, la mayoría de los yacimientos minerales están o bien en países en desarrollo o bien en países extraeuropeos, porque no se habían explotado, porque no tuvieron ellos pues ni su imperio romano o no tuvieron la revolución industrial, sino que se la exportamos nosotros. Si os dais cuenta, el tema de Sudáfrica es brutal. Por ejemplo, Sudáfrica tiene ese cuadro tan grande, ese cubo tan grande, quiere decir que tiene al menos un 80 y tantos por ciento de toda la producción mundial. Pues mirad, de platino y de rodio, que son dos minerales muy importantes, especialmente el platino, pues solo Sudáfrica tiene el 88%, pero además tiene un montón de cosas, ¿eh? Sudáfrica y Namibia. Si os fijáis, China, la India, toda esa zona, tiene prácticamente de todo y tiene prácticamente la mitad de toda la producción mundial de oro, que es el cubo ese grande. Algo parecido pasa con Rusia y la zona de Kazajistán. Rusia, que tiene casi de todo, tiene la mitad de la producción mundial de cromo, por ejemplo. Mirad a Australia. Australia tiene también un montón de producciones muy importantes, esencialmente la de plomo, ¿no? O Chile, que es un grandísimo productor de cobre, siempre lo ha sido, o Marruecos, uno de los grandes productores de plata del mundo. Sin embargo, en Europa pues tenemos realmente, perdón, en Marruecos he dicho de plata, de fósforo, Polonia es la de plata, en Europa pues tenemos relativamente pocos yacimientos, ¿no? Bien, actualmente todo esto, fijaos que desmesura, requiere un montón de inversiones y un montón de iniciativas, ¿no? Y claro, esto trae un montón de problemas, trae un montón de beneficios para la industria, claro, porque lo necesitamos. Incluso minerales que no vienen aquí y que hace 20 años no valían para nada, pero que ahora son absolutamente estratégicos, como el coltán. Dentro del chip, del teléfono que yo estoy utilizando y del dispositivo que estáis utilizando vosotros, la conducción y los elementos que utilizan, prácticamente ahora mismo todos los ordenadores tablets llevan un mineral que se llama coltán, que hace 20 años no valía para nada. Y ahora mismo el que lo tiene, que es el centro de África, pues es básico, es importante, ¿no? ¿Qué problemas plantea la minería? Bueno, lo tenéis en el libro. Un fuerte impacto medioambiental, os lo podéis imaginar, el agotamiento de determinados yacimientos y esto es lo que más me interesa, un montón de problemas militares y políticos. Porque claro, a veces si en tu territorio hay un gran yacimiento, poned por ejemplo de coltán, eso puede ser una bendición o puede ser una maldición. Si eres un país rico o un país poderoso, estupendo para ti, porque tienes esa materia prima. Pero si eres un país pobre como los países africanos, es muy probable que otros países vecinos o países africanos digan, esa mina, para mí. Y esto va a provocar guerras, va a provocar invasiones o va a provocar, como en el caso, por ejemplo, de Níger o la República Democrática del Congo, que sus grandes minas al final estén explotadas por grandes compañías europeas o norteamericanas utilizando mano de obra de allí semi-esclava y en un país que no ve prácticamente nada del dinerito que obtiene esa mina, porque además hay una corrupción muy gorda y el dinero de esa mina pues se lo llevan los cuatro que mandan en el país y la mayoría de la producción se va, por ejemplo, para Europa, como el caso, por ejemplo, de los diamantes, que también es minería, llamados diamantes de sangre. Bien, echadle un vistacillo al tema, ya sabéis, y os publicaré un texto. Espero que esté muy bien. Hasta luego.